Bienvenido, mi hermano, a su canal Amazing Grace, en el cual vamos a iniciar la lección, el estudio de la lección número 2 para este trimestre, que tiene por título El Éxodo. La lección número 2 tiene por título La zarza ardiente. Y recordemos que en el video colocado anterior de la lección 1, que fue una lección global, dijimos que este se iba a distribuir por los días de la lección. Entonces, empezamos hoy con la lección para el día 5 de julio. Pero para hacerlo debemos orar primero. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias, oh Padre, por este día. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias por ese amor increíble que tienes para con nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos por tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirija esta lección. Ayúdanos, Padre, que sea en Cristo que podamos tener la sabiduría para poderlo hacer. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados y la limpieza de toda maldad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, el versículo para memorizar lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Y dice así: el Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlo de las manos de los egipcios y a sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Ya en el versículo vemos que Dios, hablando con Moisés, cuando se presentó en la zarza ardiente, cuando el ángel de Jehová Jesús se presentó en la zarza ardiente, le comunica el clamor del pueblo en Egipto y por qué había descendido y por qué iba a encomendar a Moisés la misión de ir a librarlo. Entonces vemos que el llamado que Dios nos hace cambia el rumbo de nuestra vida, amados. Yo no sé cómo ha sido su experiencia, conozco la mía, cada quien tiene un testimonio y conoce la historia de lo que era antes y el nivel que tiene ahora. Puede ser que haya crecido poquito espiritualmente, haya crecido medianamente espiritualmente o haya crecido mucho espiritualmente, pero siempre vamos a ir creciendo. ¿Y dónde está nuestro termómetro para medir? Cuando vemos atrás y vemos aquellas cosas que quedaron atrás y en lo que vamos enfocados adelante. Si usted aún permanece anclado en el pasado, ore, hermano. Ore y ore porque el Señor desea utilizarlo, y si el Señor lo ha rescatado, lo ha redimido por la sangre de Cristo, es porque Dios tiene planes para usted, así como tuvo con Moisés. El Señor lo está llamando sin duda para una tarea específica. La cuestión era si respondería al llamado a pesar del cambio radical que éste supondría en su vida. Moisés no se mostró muy receptivo al principio. Tal vez recuerdes ocasiones en las que tenías objetivos concretos, pero Dios redirigió tus planes. Es cierto que podemos ser útiles a Dios de muchas maneras, pero aceptar el llamado de Dios y hacer lo que Él nos indica es sin duda el camino hacia una vida verdaderamente plena, sin duda. En este mundo hay aflicción, en este mundo hay sufrimiento, pero dice Pablo en Romanos, creo que 8:38, si no me equivoco, que las aflicciones del mundo presente no se comparan con la gloria venidera, mi hermano. Entonces, debemos tener nuestra vista puesta allá, donde dijo Jesús que tuviéramos nuestros tesoros, que no los tuviéramos aquí en la tierra, donde el orín corroe, los ladrones minan y hurtan, ¿cierto? Pero cuando nuestros tesoros están allá en el cielo, tenemos la vista puesta allá. Entonces, cuán insensato es seguir nuestro propio camino cuando Dios nos llama en otra dirección. Yo creo que todos hemos cometido errores y hemos experimentado esta amarga experiencia de que a pesar de que Dios nos ha indicado algo, nosotros querer hacer nuestra propia voluntad y chocar con los planes de Dios. Dios permite porque Dios nos ama. Y ese amor implica darnos libertad para tomar decisiones y aún para equivocarnos. Entonces, pero no es el plan de Dios que así sea, así como lo vimos ayer, así como lo vamos a ver hoy. Entonces, mis amados, vemos aquí que nada más en el versículo de memoria podemos sacar las preguntas para el día de hoy. Pero ahondando un poquito más en esto, Dios hace un llamado a toda la humanidad. Cristo murió por toda la humanidad. El Espíritu Santo contiende con cada ser humano que ha existido,
que existe y que existirá en un futuro próximo. Porque sabemos que queda poco tiempo, por eso digo un futuro próximo corto, añado yo. Entonces, mis amados, los planes de Dios siempre son mejores, hay un llamado y ese llamado siempre incluye salir de tu zona de confort. En el caso de Moisés, vimos cómo en la lección pasada, cómo nació Moisés, cómo fue protegido por Dios providencialmente, se ve la mano de Dios en toda la etapa, cómo nació Moisés, fue protegido por su madre cuando él debía haber muerto al nacer, porque el decreto del faraón era que los lanzaran al río a morir, todos los niños varones. Luego, la madre en fe lo calafatea, lo coloca en una cestica, lo coloca en el río y vemos cómo es rescatado de ahí por la hija de faraón. Como la hermana de Moisés, Miriam o María, en algunas traducciones, llegó hasta donde él estaba y le ofreció que podía llamar a una hebrea para que le criara el niño, para que se lo sustentara mientras era pequeño, y fue criado por la misma madre de Moisés, una respuesta a la oración y a esa fe inquebrantable que lo entregó, ¿cierto? Entonces vemos cómo Moisés creció en el palacio en Egipto, primeramente con su madre, luego fue entregado a la hija del faraón, creció, fue entrenado para ser un faraón en el mundo militar, en la propia justicia de faraón, y vemos que cuando llegó el momento de la prueba, Moisés actuó conforme a lo que había aprendido. Actuó conforme al hecho de que era un militar, que era un guerrero, y cuando vio que un egipcio oprimía a un hebreo, llegó y lo mató. Después vemos cuando huyó, que llegó al desierto, cómo espantó a los pastores del pozo cuando llegaron las hijas de Yetro con sus ovejas y esto las estaba molestando. Entonces vemos que Moisés tenía un carácter, tuvo que ir al desierto a desaprender, ya hubo un primer cambio en la vida de Moisés. De la corte a una vida humilde en la naturaleza, el mejor lugar para ser preparado por Dios. Y ahora llega un momento de la misión especial, de que llegara a cumplir lo que Dios tenía preparado para que lo había preparado los primeros 40 años de su vida en la corte egipcia, los segundos 40 años de su vida en el desierto, con esposa, con familia, con hijos. O sea, el plan ideal que podía tener cualquier joven el día de hoy. Una profesión, un oficio. Moisés era pastor, tenía su esposa, tenía sus hijos, tenía su casa, no tenía nada que ir a buscar. Ya había cumplido, vamos a decir, sus metas o parte de sus metas en aquel tiempo. Ahora, Dios se le presenta para encomendarle una misión y la vida de Moisés va a dar un giro de 180 grados. Entonces vemos que Moisés, al principio, vamos a ver más adelante, que va a presentar un poquito de resistencia, pero finalmente acepta. Entonces, para concluir la lección de este día, mis hermanos, vamos con las preguntas. Espero que las respondan en el comentario. De todas maneras, yo voy a responder 2 o 3 y luego seguimos. Dice el versículo para memorizar, nuevamente lo voy a leer. El Señor le dijo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo. Entonces, ¿qué vio el Señor del pueblo que estaba en Egipto? Su aflicción. Después dice, he oído el clamor que les arrancan sus opresores. Estudiamos ayer que tal vez ellos al principio, cuando le pusieron tributo, no clamaban a Dios. Pero en la medida que fueron perdiendo y perdiendo, se acordaron que eran hijos del Dios Altísimo, que eran parte del pueblo de Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Dios oyó su clamor. Entonces, ¿qué fue lo que oyó Dios de su pueblo? Su clamor. Pues conozco sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y a sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Entonces la tercera pregunta es, ¿qué conoce el Señor de su pueblo? Tus aflicciones, mi amado. Dios conoce tu aflicción, ha visto tu aflicción, ha escuchado tus ruegos, conoce tus angustias. Dios conoce todo lo que te angustia. De hecho, Jesús enseñó en el Sermón del Monte que nuestras oraciones no deben ser como los gentiles, porque Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad, porque Él conoce nuestras angustias. Entonces no pidamos qué habremos de comer o qué habremos de vestir, porque Dios sabe que de todo eso tenemos necesidad. Entonces pidamos más bien por el Espíritu Santo para que seamos prosperados espiritualmente. La cuarta pregunta, ¿a qué descendió el Señor? A llevarlos a una tierra
que fluye leche y miel, dice el Señor, ¿verdad? A cumplir su promesa dada en Génesis 12, principalmente cuando le dijo a Abraham, cuando le hizo el llamado, ¿cierto? Le dice, Génesis capítulo 12, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es Génesis 12:1. 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. ¿Qué tierra prometió Dios a su pueblo? La sola extensión allá en el Medio Oriente, en el Líbano. No, mis amados. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Entendió Abraham la promesa, hermano? ¿Usted cree que Abraham entendió la promesa? Por supuesto que sí. Yo ayer lo comenté y aquí se los voy a leer. Génesis 11:10. Fíjense que Abraham entendió realmente todo y dice así: porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Okay? Dice el versículo 9, por lo tanto, lo voy a leer desde el 8 para tener el contexto completo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Lo acabamos de leer en Génesis 12. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tierra con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es constructor es Dios. Y finalmente, la última pregunta es, ¿cómo reaccionas ante el llamado de Dios? ¿Okay? ¿Lo hacemos como Abraham o lo hacemos como Moisés al principio? Entonces, mis hermanos, con esto en mente, vamos a orar para concluir la lección el día de hoy. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Dios, te damos las gracias por este día, gracias por tu amor y tu bondad, gracias por tu misericordia y por instruirnos a través de tu palabra. Danos más de tu Santo Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Recuerda, suscríbete, comparte el video y dale me gusta para que este video pueda llegar a más personas. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios te bendiga.